Hola, bienvenidos de nuevo a Maratones de Sofá, el podcast en el que nosotros nos sentamos en un sofá, aunque no parece, eh, nos sentamos a contar la verdad, lo que hacemos cuando nos acostamos en un sofá, cuando nos sentamos en un sofá. Entonces podemos hablar de libros, podemos hablar de series, podemos hablar de películas o podemos hablar de todo eso que podemos maratonear en un fin de semana, y más ahora que se viene un puente divertido, pues vamos a hablar de algo que nos maratoneamos cuando éramos muy jóvenes. Abner, ¿cómo estás? Parce, muy bien. ¿Sabes qué estaba pensando en estos días? Que nuestro nombre, el encabezado Maratones de Sofá, tiene inherentemente algo que tal vez nosotros no consideramos, pero ahí está, y es cierto componente psicoanalítico también. Porque sentarse en el sofá a hablar Sí, tiene ahí ese mensaje, ese subtexto también. sí, Entonces, si esto para ustedes puede considerarse terapia, pues bueno, ya no sé, dejemos aquí el QR del Neki para recibir las donaciones y demás. sí. Pues para nosotros puede que lo sea, porque es una manera de desahogar lo que vemos y contar y compartir como todas esas experiencias que hemos tenido. Qué lindo. Parce, fui a la despedida de Lelutier, hermano. Sí, ¿y qué tal? Estuve en la despedida de Lelutier, no, lloré. Yo en todas las despedidas lloro, hermano. En las 4 despedidas de Vicente Fernández, por ejemplo, lloré Sí, como prepuber. sí, Y no, me traje esto para hacer que esto tiene que ir en algún lado. sí. Más tropiezos de Mastropiero. Fue una cosa bellísima, fue un momento muy emocionante. Tuvo momentos muy emocionantes cuando empezaron a tocar el área agraria. Sí, Ahí me derretí, hermano. Y sí. ya, hasta ahí llegué. Vos nunca los habías visto. Yo había visto la otra vez que yo era a Medellín, hace como todavía Cinco estaba años. la agrupación, la alineación del 2000, que fue con el 18. 2014, 2015, algo así, ¿no? No me acuerdo. Fue sin Daniel Rabinovich. Fue sin Rabinovich. Sí, que Sí, ya ya estaba. Daniel había muerto. Sí. No, entonces fue como en el 2017, algo Que así. fue en el Palacio de Exposiciones. Sí, eso. Pensé que era hacía más tiempo. Pero sí, tenía la deuda de ver esta nueva alineación que tenía. Bueno, ya me entré de una en el tema, hermano, porque usted me preguntó y yo vengo ya con eso en la cabeza. Entonces, pero sí, tenía como esa deuda de ver esta nueva alineación y con mucho temor de pronto y mucha expectativa. Sí. Eh, vos, ¿qué tal? ¿Vos los has visto? Bueno, pero hagamos una introducción más bien porque estamos aquí, hermano, metiéndolo como sin saliva y no. Sí, sas. Bueno, resulta y sucede que una de las cosas que a Abner y a mí nos unió cuando empezamos a trabajar juntos y cuando como que nos conocimos fue la agrupación Lelutier. Para los que no saben, pues Lelutier es, a mi concepto personal, la mejor agrupación cómico-musical o la mejor agrupación cómica que ha parido Iberoamérica, que ha dado Iberoamérica. Es una agrupación que tiene casi 50, 60 años ya de carrera Más. artística, ¿cierto? Que es Más. más o Espera, menos yo googleo eso. desde el 64, si mal no estoy. Y, y que pues nació por la idea de un señor que se llama Ernesto Acher y otro señor que se llama, se me escapa el nombre, El, sí, el negro Masana, Masana. que es el fundador, y ellos dos lo que hicieron fue como montar un coro universitario, llamémoslo así, con músicos y empezar a hacer sketches, pues como números cómicos con música, y a eso se le fueron sumando un montón de personas alrededor, ¿cierto? Lelutier llegó a tener una formación más o menos de 8 o 9 personas, pero se fue decantando hasta generar una base por allá en los 70s, 80s, en la que ni Masana estaba. Acher llegó a estar más o menos casi hasta el 88, 89, Ujú. y ya de ahí se estableció una base con Jorge Marona, Daniel Rabinovich, Marcos Munstock, Carlos López Pucio y Carlos Núñez Cortés, ¿cierto? Ajá. Eh, ¿Y por qué nos juntamos? Porque no sabíamos de memoria esos números. ¿Cómo llegaste vos a Lelutier? Parce, yo llegué a Lelutier porque yo trabajaba en un grupo de investigación en la Universidad Nacional en Manizales.
Sí, Y un día me entregaron un computador y entonces me dijeron, parce, este computador era de alguien más, píllese unos archivos que él dejó, borre como lo que no sirva y pille porque hay unas cosas que nos pueden servir de traducciones de papers y pendejadas. Yo sí, me metí a una cosa que el man tenía en el disco duro, una carpeta, y había una que se llamaba es que algoritmos importantes. Y yo, algoritmos importantes. Eso ok, fue como en el 2002 por ahí. sí, Algoritmos importantes. O sea, en la época en la que uno guardaba las cosas en discos duros, porque pues y entonces algoritmos importantes eran puros videos de MTV, ok, de esos unos jueguitos de esos que eran en Flash, sí, que eran como de huevos cartoon, ajá, ¿cierto? sí, Y se balanceaba eso. así, Entonces algoritmo importante era como una carpeta ahí pues llena de huevonadas que el man descargaba y de entretenimiento, ¿cierto? Entonces, obviamente, esa fue la única carpeta que dejé para mí, vale, algoritmos importantes. Y ahí había un video de 1900, creo que es de 1986, Humor Dulce Hogar, de sí, Lelutier. uff, sí, No lo conocía, mi primer contacto con Lelutier fue Humor Dulce Hogar. Y claro, abre con Serenata Tímida, ¿no? Que es uno de los mejores sketch de esta gente y hay ahí las más del cantil, el bolero sí, sí, de la universidad y conocían, de hecho, un amigo, el disco, los acetatos, ¿cierto? Varios acetatos, tenía algunos shows en VHS, y ahí entré yo al maravilloso mundo de Lelutier, hermano. Eso es un bazuco viejo, o sea, para alguien que resuena con el humor, con la música, además, porque entonces es humor sí, musical muy bien pensado y muy bien ejecutado. Eso es una maravilla, eso me sí, cambió la vida, fue un antes y un después para sí. mí. Yo tengo que decir que en mi caso, pues yo crecí, yo creo que nací y crecí con Lelutier. ¿Y por qué? Pues porque mi papá era el director escénico de Los Marinillos, que fue tal vez el mejor grupo cómico musical que Sí, existió en sí. Colombia. Y entonces en mi casa estaban los cassettes, estaban los DVDs, estaban los CDs. Hay libros, ¿cierto? Libros que escribió Jorge Marona con Daniel Samper Pisano. Ajá. De Eh, la L a la S, creo que es uno sí, que se llama, de ¿no? la L a la S está. Pirata porque no lo pudimos conseguir original porque algo pasó y había que mandarlo a traer de Argentina y creo que fue en un intercambio entre mi papá y Daniel Samper Pisano. Daniel Samper Pisano le entrega el libro Ah, y mi papá lo fotocopia y lo devuelve. Y así es como llega a nosotros Lelutier de la wow. L a la S. Y, y entonces yo crecí con eso todo el tiempo y me lo sabía de memoria. O sea, yo a los 10 años me sabía Lelutier de pe a pa, Más Tropiero que Nunca, me Wow. sabía Humor Dulce Hogar, me sabía un montón de cosas. Y en mi casa son gags de comunicación, ¿cierto? O sea, con mi papá, con mi mamá y entre mi papá, mi mamá y yo nos comunicamos a veces en jerga Lelutier, ¿cierto? Entonces, cuando alguien dice como vamos en el carro y alguien dice, hey, estoy mareado, y entonces gritamos, ay, qué mareo, y cosas así. O hay una obra que casi no se encuentra en video, que es La Serenata Mariachi. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Porfirio? ¿Qué hubo, compadre? Vos aquí me ves. Resulta que ese número está grabado en disco, pero es muy Ajá. difícil de encontrar en video. Mi papá tiene un video donde está eso, en un Wow. DVD donde está esa versión, pero no la versión que se grabó en disco, una versión anterior. Entonces es muy particular porque en mi casa nos cantábamos la serenata mariachi de pe a pa. Mi mamá hacía una voz, yo hacía otra, mi papá hacía otra, ¿cierto? Qué nota. Entonces todo el tiempo como que construimos una conversación alrededor de Lelutier y pues por cosas del destino pues mi papá terminó muy involucrado indirectamente con ellos, en sus shows y demás, y yo a Lelutier lo vi
estando muy pequeño y lo vi ya en su penúltimo show, no en el último porque en el último estaba en España, entonces perdí. Qué locura. Pero me hubiera gustado mucho ir, sobre todo por eso mismo, porque tenía curiosidad de ver cómo solucionaron pues las ausencias que ya están por cosas de la vida, porque la vida es así, y, y porque era el último show, porque había números nuevos que nadie conocía. Entonces, ese fue el rumor que me llegó a mí. Vos que estuviste allá, ¿cómo lo viste? Parce, pues mira, yo le la alineación clásica, más bien, la más estable tal vez, la que mencionamos de Marcos, Ajá, Jorge, ajá, a la mitad, la vida de sí, Lutier fue con eliminación. sí, sí, sí. El número de la gallinita de Hijo Eureka con Ernesto Acher es increíble. Sí, Ese man siempre, ajá, siempre es el tipo de personajes que salían súper bien. Bueno, pero entonces uno siempre viene con ese miedo a lo nuevo, cuando salió Moon, que fue el primero que fue, ¿no? ajá, sí, Pues estaban muy viejos, huevón, que ya traían, que luego entraban a la alineación sí, oficial, eran poderoso, muy para estos manes que ya están en sus 70 o en sus 80, pues, o sea, era normal. En algún punto llegué a pensar que Lelutier iba a convertirse como una especie de circo sí, del sol, ¿no? Como que, bueno, sigue siendo una institución humorística y simplemente hay diferentes artistas. Pero luego cuando dijeron, no, es la despedida, Lelutier se acaba, no, parce, ahí hay que estar. O sí, sea, esto hay que verlo con un poco de miedo, insisto, porque uno siempre tiene el celo. Cosas raras, por ejemplo, cantan el área agraria en el show que yo vi, Pasión Bucolica, porque está mal acentuada, ¿cierto? ajá, Bote a Ortega, son varias de las que hacen. Esta es la del blues, sí, el blues que hacen con el aparatico, con las pelotas, sí, estos son números nuevos. La verdad, conmigo fue sí, la calidad de los sí, pues, ajá, baladita. Elena no metió sí, la mano pues ahí para nada, o sea, eso tiene que haber sido McCartney, que es baladas de ajá, McCartney. Así mismo pasa con los Lelutier, porque hay como cierto estilo que uno reconoce. En el caso de los gags nuevos, por ejemplo, 9 de 10, parce, es Lelutier. O sea, no se extraña en la creación, en la letra. El hecho de que estén solamente Jorge y López Pucho escribiendo las obras no va en desmedro de la calidad, todo lo contrario, sí, va en va en desmedro. desmedro. Marica, que es un paréntesis, weón, que es que esos chistes de Lelutier es como los chistes del Chavo, weón. Uno ya Ajá, sabe qué va a pasar, ¿no? sí, Uno ya sabe que el señor Barriga, entonces el Chavo le va a pegar al señor Barriga y luego viene Kiko Jale llorando y doña Florinda le pega a don Ramón. Es el mismo chiste, weón, de hace 40 años, uno se ríe todavía como un sí, pendejo. Mi esposa se burla de mí porque yo todavía me río con esas pendejadas de Lelutier. Más, las digo solo para reírme de ellas. sí, En fin, de la calidad, pero bueno, eh, y el temor que yo tenía hace que ajá, lleva la voz y sí, el compañero ideal de Rabinovich, o sea, ajá, los frontman. sí, Parce, este show es un show, tiene cierto parecido a Luterapia, sí, que todo el ritmo previo a las canciones siempre va
con Rabinovich y Munstock haciendo pues de psicoterapeuta y, ¿cierto?, Sí, psicoanalista y paciente. En este caso es una entrevista, es un entrevistador, ¿cierto?, con Mastropiero, el mismísimo Mastropiero en persona, que está sí, dando la entrevista. Entonces presentan las obras y luego ahí se arma pues el despelote. Parce, la verdad, la prevención que yo traía como de, bueno, vamos a ver qué tal, a los 5 minutos había ido, huevón. O sí, sea, yo estaba viendo a Lelutier. Yo me reconozco como un escéptico de ese tipo de cambios. No me gustan mucho los cambios cuando se sí, trata de esas cosas. Pero hermano, me sorprendí a mí mismo, muy, muy enamorado de Lelutier, de esta sí. alineación, del que solamente sobreviven dos de los 6 miembros originales de la agrupación. Y eso fue una gran experiencia, muy sorpresiva. Qué lindo. Qué lindo porque yo también soy un escéptico de eso, ¿cierto? Y a mí me pasa mucho con las bandas de rock y demás, que es como cambian un integrante y es como, uy, esto no va a ser igual, esto no va a pasar, no va a sonar igual, no se va a sentir igual. Y sobre todo en Lelutier yo lo sentía más como desde la maestría instrumental, ¿sí me entendés? Y sobre todo desde la maestría interpretativa de los instrumentos de ellos. Porque Ajá. hay que contarle a la gente, pues puede que haya mucha gente que no sepa qué pasa con Lelutier, y pues al final es que Lelutier también hace referencia a que son luthiers, y un luthier es alguien que hace instrumentos. Pero estos Ajá. manes hacían instrumentos no convencionales, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, desde la no con Informales, llaman ellos, eso, instrumentos informales. instrumentos informales, pero te encontrás desde cuando yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Lelutier con un latín, dije Ajá. como, ¿qué es esa cosa tan rara que está tocando este man? ¿Cierto? Que Pa- el latín es un violín, pero la caja es una sí, lata de jamón, creo. sí, o de Por eso se llama sardinas. latín. Ajá, Ajá. por eso. Y lo mismo, pues después hay un chelo que también es como con unas latas de esas de galletas antigua Ajá. gigante. Ajá. Hay un hay uno que me encanta, que es el de San Ictícola de la Mars, que Jorge Marona se mete en ese contrabajo que es hecho con un barril. Ah, Me sí. encanta, o sea, me parece hermoso. Hay una, hay Ese se llama bajo barríltono. bajo barril tono, ok. Hay en Odas al cuarto de baño, hay unos instrumentos hechos con cosas del baño. Y Sí, ese, marica, el no me olvidet. ajá, o sea, Ese es el mejor de todos, o güey. sea, ellos llevaron el ingenio cómico no solo al sketch, pues al acto eh, musical y al acto conversacional, sino que también lo hicieron parte de la instrumentalización. Y es muy, muy, muy enriquecedor y muy teso. O sea, yo a veces lo único que me pregunto es, pues yo ya pensando como en mi rol de productor de eventos y demás, en cómo hace uno para transportar todo eso, ¿cierto? Parce, sí, sí. No, y para transportarlo y la logística, porque, bueno, estos manes llevan ya 60 años haciendo eso. Ajá, Los cambios de escena en el momento del show son impecables. O sea, sí, literal, vos no te das cuenta cuando salieron con un piano, 3 barriles, 5 sillas, 6 ajá, instrumentos. No, vos no lo ves, vos no lo sí. ves. O sea, no se le ven las costuras al show. Eso es a nivel de producción es impecable, pues. Es muy Sí. bacano. Hay, Pero sí, por ejemplo, la afinación de todo eso, weón, ajá, es que son ponerle, pues, o sea, una cosa es afinar un violín, pero un barrilto no, pues, ajá. Sí, eso en que está nada, afinado, en que no. nota. Eh, ¿Quién será el afinado? Hay un man, no me acuerdo, es que hay un man que se llama el luthier de Lelutier, que siempre le ajá, agradecen en todos sí, los los shows, shows. que es como el diseñador principal, pues, el que hace como realidad seguramente las locuras de estos manes dicen como, bueno, queremos hacer un instrumento así y hay como un diseñador ahí que encabeza todo eso. A ese genio tendríamos que entrevistarlo si es que aún está vivo. Sí, la verdad es que sí. Vos, ¿con qué de esta forma, de esa formación de Lelutier, con cuál te identificabas? Parce,
Yo creo que definitivamente como fue la primera que vi, siempre le di mucho más valor a la de los seis, a la de Ernesto Acher, Sí, Los dos Carlitos, Jorge, Marcos y Daniel. sí, Porque fue el primer show que yo vi alguna vez y creo ajá, que, no estoy seguro si ese fue el último show en el que estuvieron ellos seis, creo que sí. porque creo que esa alineación se acabó en el 87, algo así. Sí, Sí, del 87 al 2015 fue la quinta formación. Eh, ese es sí. Yo en mi caso tenía eh, un grado de identificación con las torpezas de Daniel Rabinovich, ¿cierto? Pero, como te digo, crecí con ellos. Yo en esa época era pianista y hacía piano. Ah, Entonces, yo veía a Carlos Núñez Cortés y Carlos Núñez claro, Cortés me claro. parecía un Ah, es tipo un genio. genial, ¿cierto? Un tipo genial desde todos los ámbitos, o sea, al nivel cómico, a nivel musical, Es un genio. a nivel de entonación. Su tono de voz me parecía muy particular, le entregaba un montón de riqueza al show y me emocionaba. O sea, hay un o sea, cuando él se sentaba en el piano eran los momentos que yo más disfrutaba. Yo era como, ahí va. O sea, este man la va a romper ahí, nos va a deleitar con su maestría, porque él incluso fue profesor del Conservatorio de Buenos Aires y cosas así. Porque, o sea, era un genio del piano. Y, Sí. y cuando tomó la decisión de retirarse, dije como, uy, pues ya está Catano, entonces pues lo entiendo. Y muy teso eso. Mm, qué brutal. Por ejemplo, y que estos locos, eh, entre otras cosas, era curioso que inicialmente ninguno se dedicaba como a la música, Ajá, pues, excepto Carlitos López, ¿no? sí. López Pucho. El man pues siempre fue director de coros y director de orquesta y eso. Pero los otros eran pues Rabinovich era Ajá, arquero, eh, Núñez era ajá, ajá. como estuvo el ensayo, Carlitos. Sí, eso es un gallo, eso es música, realmente música clásica, o sea, ellos hacen la burla a la música clásica, ¿cierto? Y hacen la burla como la parodia, pues, toda esa pretenciosidad del mundo de la música clásica que creen superiores a todo lo demás, pero vos lo escuchás tocar y dices, no, marica, estos manes son superiores a todo lo demás, Sí, pues, es una locura. Cuando hacen obras clásicas. Hay uno que hicieron con una orquesta, ¿no? Que creo que fue no me acuerdo el nombre del show, que hacen con toda una orquesta y por ejemplo esta de la obra de sí. Un poco stroff. Alex, ya, ¿cuánto esta obra de dónde está la hija de Sí, Cipio, que el man está sí, porque es que es los cortes, las interrupciones que ellos hacen, artes de conciertos donde lo dejan chistes con un instrumento, pero el fondo musical por qué crees son genios, que parce. llegaron a convertirse en, que en un símbolo de la comedia latina, en una, no sé, en el todos queremos ser como Lelutier, el por qué nos identificamos con ellos? Parce, yo creo que estos manes,
una de las cosas que ellos tenían es que hacían humor político sin miedo, weón. Ujú. O sea, tenían mucho de dos cosas. Una es como que, bueno, siempre Latinoamérica ha tenido como esa dicotomía, ¿no? Eh, entre el esnovismo de querer ser europeos, de querer Ajá. ser dignos de lo europeo, ¿y cierto? Sobre todo Argentina, pues Sí. ese componente ahí en su cultura. Pero por otro lado, como esa también, esa identidad latinoamericana, ¿no? Esa profunda anticolonialidad que sigue creciendo y que en la generación de estos manes, en los años 60, 70, en época de dictaduras y demás, pues, y de movimientos políticos tan fuertes, se empezó a convertir cada vez más en parte de la identidad latinoamericana, de esa nueva identidad artística latinoamericana. Creo que estos manes combinaban ambas cosas, como Ujú. el respeto por lo clásico, el respeto por el arte, pero a la vez burlándose de eso, Ujú. ¿cierto? Como que no les daba miedo poner en ridículo a un compositor popular de radio, de música tradicional, ¿cierto? Que simplemente hacía unas cumbias y todas pendejas, Sí. pero tampoco les daba ninguna vergüenza poner al frente a Mastropiero, que era el personaje que ellos inventaron, que era un fracaso completo, queriendo ser un gran maestro de la De música la música clásica clásica. y no, era un fracaso. Aunque bueno, la obra de despedida tiene un plot twist muy interesante al final, y donde Mastropiero revela su verdadero secreto. Ok. Pero creo que son esas dos cosas, como el humor tan auténtico y tan arraigado en la realidad latinoamericana, a la vez que como ese elemento contestatario frente a ese elitismo cultural que tanto también nos ha golpeado en nuestra sociedad. Creo que combinaban como ambas cosas de una manera magistral. Sí, a mí creo que esa posibilidad también de contarnos cosas sin que nos diéramos cuenta que nos están contando esas cosas, ¿cierto? Hay el sketch del descubrimiento me encanta, ¿cierto? Cuando por fin nos descubrieron, es como, como diciendo, o sea, y estos manes hicieron ese show en España Sí. y era como, pana, ¿cómo se les ocurre, cierto? Decir como así, los estamos esperando para que nos descubran, ¿cierto? Montones de baratijas. O sea, es como que carajos, o sea, cómo hace uno para construir eso y ser capaz de transmitir ese mensaje político y ser capaz de transmitir ese mensaje cultural y culturizar al final, ¿cierto? Mm, Porque al final, o sea, vos posiblemente te salís, te reís y decís como, ay, sí, qué manes más charros, pero después vas a salir a buscar historias sobre el descubrimiento, claro, claro, ¿cierto? claro. O después vas a salir a pararle bolas, no sé, a la letra de los boleros, ¿cierto? Porque, por ejemplo, olvídala, no dígame a mí, Ajá, ajá. traicionala, olvídala, Olvídala del vallenato, weón. perdón, sí, hijo de puta, perdónala, Olvídala. sí, pero, sino que es que cierra con olvídala, ¿cierto? Sí. Y ese momento de ese plot twist de esa canción, ya a mí es lo que a mí más me parece particular por la actitud que toma Carlos Núñez en ese momento. Sí, sí, sí. Pero con perdónala uno va y se sienta y dice, ay, parce, los boleros son fuertes, ¿cierto? O sea, escuchar a Julio Jaramillo ya ahí yo creo que, por ejemplo, para nosotros que lo vimos tan jóvenes, uno se siente y dice como, ah, no, vení, espérate que es que perdónala es muy parecido a Ódiame, Ajá, ¿cierto? Y ajá. entonces es como, ok, y, y creo que las serenatas, ¿cierto? La serenata metafísica, la serenata... ¿cómo se llama ese show en el que todos son serenatas? Hay como 3 serenatas en ese solo show. Y, y vemos toda esa transformación de esa relación, de cómo se va perdiendo y la teatralidad con la que te lo entregan te deja vos como pensando alrededor de un montón de cosas, te hacen preguntas porque al final lo que hacen estos manes es desde la construcción del discurso tergiversar esas obras clásicas de las que hablabas. Entonces hay maneras de ver Romeo y Julieta
desde esa manera nuestra de ser latinos, ¿cierto? Entonces vos te encontrás a Romeo y Julieta en Perdónala, pero también te encontrás a Romeo y Julieta en La Serenata Mariachi, pero también te encontrás a Romeo y Ajá. Julieta en La Serenata Metafísica, pero entonces también te encontrás obras teatrales como el, el discurso de filosofía el del merengue, que es tal vez Ajá. su sketch más El más icónico famoso tal vez. y el que todo el mundo los conoce. Y ese sketch es una obra de arte, ¿cierto? Porque el merengue es un postrecillo que se llevan los huevos a punto de nieve y el otro está explicando el merengue. Sí, Y sí. creo que, o sea, construyen un montón de cosas que al final te llevan a preguntarte, ve, vení, ¿de dónde viene el merengue? ¿Cierto? Y ya es después como, ¿cuál de los dos merengues? ¿Cierto? Y, y No, y no creas, y es que en serio, o sea, hay muchas cosas, porque también en ese entonces, o sea, hay muchas cosas que uno aprendió viendo Lelutier. Por ejemplo, hay muchas cosas de la música clásica con la que mucha gente ha tenido contacto, sí, ¿no? Por ejemplo, los las géneros, oberturas. sí, por ejemplo, que el opus no sé qué, porque Ajá, se firma como opus, sí, ¿cierto? Que si es un género menor, como la opereta o la ajá, diferencia con la zarzuela. Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas son educativas, weón, y sí, uno no cree, y hay mucha gente que el único contacto con la música clásica a través de ese tipo de cosas. sí, O los instrumentos, o sea, a punta de uno ver el instrumento falso, uno dice, bueno, ¿y cómo es el de verdad? sí, ¿No? Y por qué estos manes entonces lo hacen así. sí. Eh, Yo no sé. yo no sé, hermano, es que la Luthier es una institución, weón. Es una Sí, institución. una institución Es de todo, o sea, de música popular, de música clásica, de historia, de cultura, de filosofía, de un montón de cosas. de boleros. De boleros, los boleros los eran, pues todos sus boleros son así, boleros. Y el lenguaje, a vos, ¿en qué te ha influenciado en el lenguaje Lelutier? No, marica, esos manes me enseñaron a hablar, parce. Es que esos manes hacen un español muy exquisito. Pues esos manes los aman en la Real Academia de la Lengua Ajá, Española. sí, ellos Esos manes, tienen un príncipe de Asturias o un princesa de sí, Asturias y demás. sí, son un ícono, pues, en el uso del idioma también. Con todo y con que, a ver, bueno, por ejemplo, los juegos de palabras, ¿cierto? El tipo de humor que hacen tan enraizado en usar mal las palabras, ¿no? Ajá, En el mal uso de las palabras, pero que resulta siendo bien usado, la confusión que se arma cuando se dice, no, el godo invasor, no, sí, pongamos el flaco invasor. ajá, Eh, y luego remata el otro diciendo el godo, sin ah, H. No, marica, no, no hay razón de que, no, o sea, no hay forma de que eso sea un homenaje al idioma y sin embargo lo es. Además, contando con que estos locos saben latín, saben francés, saben alemán, saben italiano. inglés, saben italiano, entonces hacen ese juego también con las cosas, con lo que puede significar en otros idiomas, con lo que puede significar desde otra forma de ver el mundo, puede significar las palabras y juegan con eso, weón. Y voy a escuchar a Carlitos Núñez hablando francés y dije, no, ahí está hay un gag que es de un francés que es el cuñado de alguien famoso, Ajá, ¿no? Que el man le hace la introducción y dice, bueno, no sé qué, el artista que ha vendido miles de discos y por todos lados nos llegan noticias del éxito de sus recitales. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de su cuñado. Y sale, ajá, y sale este francés que no se entiende con los músicos que son latinos y ninguno sabe francés excepto Jorge, que fue a la Alianza, pero un día solamente. Eh, y se arma como esa conversación entre dos idiomas que son tan parecidos pero tan diferentes. ajá, Hasta en eso está también esa magia de ser capaz de sí. burlarse de uno mismo en otro idioma. Eso me parece bellísimo. El Una regreso cosa del que indio. siempre me... Una cosa que siempre... Ah, la del regreso del indio, weón. Con la traducción simultánea. Ajá, al El man francés. sale, es que, por ejemplo, yo aprendí quién era Pierre Cardin, Ajá. Alain Delon, lo aprendí yo, fue viendo Ajá. quién es esta gente, weón, que estos Ava manes hacen. Gardner. Ajá, Ava Gardner. Y uno, pero parce, esta gente, ¿quién es, weón? Y me fui, googleé y busqué, ya, ok, mira, Alain Delon,
Alégrenlo. Y el man, Alain Delon. Ah, Ajá. era un escritor francés, no sé qué, Ajá, dramaturgo, un sí. teso. Yo no sabía. Y Dios no de hubiera los sabido. cristianos. Cristian, Dios. Parce, vos te sabes las que ellos hacen que son todas con la misma vocal. Que tienen uno que es que Truthful Lulu Pulse Through Zulus. Blues. Sí, Y, pero y hay, no. hay otro que dice que Pepper Clemens, Set the Messenger, Nevertheless, The Reverend, no sé Ajá, qué, que es todo con la misma vocal, sí. todo con E o todo con U. A mí hay uno que me gusta mucho y es si la gente conociera a María, María, María. Ay, marica, ese es Uf, muy bueno. Vale, yo tendríamos que hacer un top 5 de obras de Lelutier que más nos gusten. de obras Claro que o es muy, de o de o de de, gags, de de, de gags. números. Claro que es más difícil, claro que es muy difícil. No, porque Todos los- porque yo con- todo el que uno diga se mete al top sí, 5. pero no, por ejemplo, a mí yo de números te puedo decir el de Manuel Darío me Ay, encanta, Manuel Darío, cierto, como el Manuel Darío, poeta. como el poeta. Eh, Ven a mí, de mi mano, tómate, tómate, tómate. Esta lluvia a mí me engancha. Lluvia, a mí me Lluvia. empapa lluvia. A veces cometí algunos errores. Ese me encanta, o sea, ese número lo amo. Está. eh, las majas del Bergantín. Uy, las majas Las yo majas creo que de. las majas del Bergantín era favorito de Aleja, parce. Yo Sí. creo, le voy a preguntar. Yo a veces salimos de aquí de la casa y suelto una cosa de las majas del Bergantín y Daniela me mira como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Y yo como, no, Palandro. ajá, las majas del Bergantín, ¿Cuál ¿cierto? chiste decís vos de las majas del Bergantín? Porque yo el que siempre digo cuando me preguntan, ve, ¿y de qué se trataba? Yo digo, era de un lauriego que vivía solo con su loro. No, yo de las majas saco es como las canciones, ¿cierto? Es inútil, sí, pero es el capitán. Sí, güey. Cierto, o el ya que las majas se han ido y con Ah, ellas no, nuestro yo le canto a Juan amor. Martín la de una botella, una botella. Por ejemplo, esa es una que yo generalmente canto porque es como, hey, ¿y qué llevamos? Una botella. Una botella, una botella, una botella flotando, una botella. ¿Cierto? Tiene una calavera y pintadas dos tibias. Tibias, confirmado, capitán. La pusieron para que se enfríe. Sí, no, o sea, es Vale, hermoso. hay que hacer otro episodio solo haciendo covers de Lelutier. Sí, Tenemos que hacerlo. Tenemos que hay, hacerlo. hay, hay uno que es en el que Carlos Núñez Cortés termina enredado en él mismo. No Ah, es, sí. es como Sí, un sí, número sí, sí, sí. infantil de gimnasia para niños que está Canción para moverse. canción para moverse. Ese número me encanta. O sea, ese número es como. O sea, es bocato di cardenale, como dirían por ahí. Que eso era el tipo de cosas que Lelutier podía hacer en los 70. Sí, Creo que hay uno en los que todos se caían al piso. Como dicen estos maricas, pues ya por ahí. sí. A ver. Que llegaba, le cogían. Ajá, sí, se lo llevaban colgado. O sea, como que le pasaban con un palo y se lo llevaban colgado. Y es como. ¿What? Otro de mis números favoritos. O sea, el más tropiero que nunca es una obra de arte. Y ahí hay un número que por esa carga familiar es la payada de la vaca. Dígame usted, compañero, Ay, claro, ¿cierto? Mi papá se la sabía de memoria y mi mamá respondía. Y entonces claro. yo veía a mi papá y a mi mamá todo el tiempo diciéndose la payada de la vaca. Dígame usted, compañero, y conteste con prudencia. Yo tengo un amigo que es decimista, el man hace décimas Sí. y es poeta y hace música y todo es con décimas, entonces yo lo jodo con las décimas. Y cada que sube historias diciendo, que no sé qué, propónganme para una décima, siempre le tiro la misma. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo. Ajá. Parce, Y marica, ya mi ese número mente es es barrunta buenísimo, por weón. dónde viene la punta de esa de la tan difícil historia. La destreza y la memoria son buenas y van en yunta. No se ofende si le pido. Me repite la Me repite la pregunta. pregunta. Rimó. Funcionaba con décimas. Eso lo Ajá. aprendí yo con Lelutier. Sí. Y a ver, ¿cuál otro de esos?
Sí. El Sari, Ajá. El zar y un puñado de y el aristócratas. lobo, el ti, que es el ti, Sí. el instrumento Sí. de bicicleta, Sí. correo, Sí. muy bueno, weón. Y al final, que tampoco viene una parte, ah, eh, ¿Cuál? creo Sí. que es Ernesto Acher Sí. y Rabinovich. Horrible. Sí. Son solo ellos dos, van parados en la bar, como 20 minutos hablando mierda más. Sí. Volver. De Ernesto Acher y Daniel Rabinovich. Es que hay muchas joyas que son escondidas también, porque hubo unas que se pusieron como muy, se volvieron como muy populares, Sí. donde la gente empezó a compartir las obras en YouTube y todo eso. Pero hay unas escondidas, hermano, unas joyas. Kathy, la reina del salón. Sí. Ese. En el salón, que esa está Sí. Sí. Yo creo que. Sí. se lo todo un show nacional. Sí. 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 Político. O sea, se manda tan cercano a ocasión. A Marcos Munstock, sí. A Marco Sí. Munstock, perdón. Sí. Y el man hasta se parecía y todo, weón, porque era Ajá. así con la calva y la nariz parecida y los ojos azules. Sí, incluso cuando vinieron a Colombia una vez, él estuvo en el show montado en la tarima, ¿cierto? Sí, por eso. Y Reflejando a Munstock. sí, o sea, es que a ellos, pues ellos colaboraron con él, colaboraron con el Negro Fontana Rosa, colaboraron con un montón de gente que uno identifica Con los como, chalchaleros. sí, ¿Has como, escuchado el disco que tiene con los no, Uy, sí. Sí, entonces marcaron a muchas generaciones, o sea, yo no diría que marcaron una generación, sino que marcaron muchas generaciones porque, pues mira que hay relación entre mi papá y hay relación en mí, ¿cierto? claro. Y capaz si vos a Juan Martín ya lo tenés con, Sí. con algunas Ya, cosas ahí. ya lo tenemos a punta de Lelutier, sí. Y sobre... No, pero mira que eso vi, por ejemplo, y me conmovió en el show aquí en Medellín. Porque veía yo cabezas muy, muy blanquitas y muy viejitas, y también pelados muy jóvenes, y Sí, riéndose con eso y cantando las canciones. sí, Vi pasar a Loquillo, vi pasar a Juan Mosquera, sí, o sea, como también generaciones diferentes de artistas, ¿no? De la escena cultural. sí. Muy bacano, muy bacano. Y creo que es, parce, ¿qué tiene que pasar para que vuelva a ver algo así? Espérate que llegó visita. ¿Qué pasó? Y la perra se alebresta cuando tocan el timbre, sobre todo porque es la vecina y la vecina llega con su perra y, Ah, y la perra pues, y Matilda la siente desde lejos. eso lo Entonces, explica todo. sí. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿Qué tendremos, o sea, cuánto tendremos que esperar para que vuelva a pasar una cosa así, weón, en Latinoamérica? Un fenómeno de ese tamaño. Yo creo que ya no va a volver a pasar. No me digas eso. Sí, así te lo digo, no va a volver a pasar porque
Creo que estamos en un momento en Latinoamérica en el que la comedia de stand-up está creciendo mucho, ¿cierto? Entonces se viene un montón de monologuistas que ya se está viendo, ¿cierto? En el caso de eh, Carlos Vallarta, eh, Franco Escamilla en México, Ricardo Farril en México. En Argentina está este muchacho de Radagast, está man de Nanutria, que es un venezolano que está en Argentina. Aquí en Colombia pues está pasando con Loquillo, pasó con Suso el Paspi, está pasando con los manes de monólogos sin propina, con los comediantes de la noche, y así nos podemos ir. Pero yo creo que a nivel cómico musical han habido como intentos, ¿cierto? Mm, Pero creo que no van a tener de pronto la trascendencia que tuvieron ellos, y posiblemente nos vamos a tener que quedar con ese recuerdo, ¿cierto? Sobre todo porque hoy en día la cultura, esa alta cultura, ¿sí me entendés? De la que se burlaba Lelutier, ya rompió su frontera. Y al romper su frontera, pues ya que es la alta cultura, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos a burlar nosotros de esta alta cultura? Yo creo que ya lo que hay que hacer es burlarse de la cultura, pero de otras maneras, claro, y entendiendo las nuevas dinámicas de la cultura, ¿cierto? Entonces, claro, claro. ¿cómo es Sí. entender esas nuevas dinámicas de la cultura? Pues la música urbana, las formas de vestir, incluso hay un número de Lelutier que se llama Los jóvenes de hoy en día, ¿cierto? Que es rapeado y todo. Y uno dice, bueno, se están metiendo por este lado porque ya se dieron cuenta de que no todo es alta cultura, ¿cierto? Y hay que encontrar también cómo seguir apuntándole a esa cultura popular, que ellos lo usaban desde el bolero, que ellos lo usaban desde otros lados, y que ya para los 2000, al principio del 2000, era como, ya que está el rap y el rock, listo, entonces vamos a ver cómo hacemos rap y rock y nos reímos de eso. Pero creería yo que ya ese momento pasó y ya no va a volver a pasar. Y creo que también tiene que ver con algo que le escuché, creo que fue a Alvinch, que es que la figura del rockstar, Sí, ¿cierto? Pues como que también desapareció, está en desuso. Y estos manes, pues hasta cierto modo fueron como marica, los Rolling Stones de la cultura latinoamericana, pues. O sea, ajá, y de pronto, pues, para que se dé un fenómeno de esa naturaleza, pues ya la industria no está para eso. O sea, ajá. la industria va por otros lados y por otro tipo de cosas. Sí, porque es que imagínate cuánto se demoraban estos manes construyendo una obra, años, 3 4 años, más o Sí, menos, claro. Claro. ¿cierto? Y la industria musical, que a Lelutier hay que meterlos dentro de la industria musical, o sea, funcionaban dentro de la industria cómica y la industria teatral, pero vendían discos a lo loco. Y entonces Claro, para la industria musical, que hoy lanza sencillos cada semana, ¿cómo le vas a claro, exigir vos a un grupo del tamaño de Lelutier, de la construcción de Lelutier, que te lance un sencillo cada semana? claro, claro, ¿Cierto? exacto. Entonces también puede haber una demeritación del trabajo y un demérito de la calidad musical. Y creería yo que para estos... Ahí sí va en desmedro. Ajá, ahí sí va en desmedro. Y, y creería yo que en ese punto ellos no estarían dispuestos, o el grupo que lo haga posiblemente no esté dispuesto, o no sea de la gran calidad a nivel de construcción, porque es que Sí, claro. lo que vos decías ahorita, o sea, no solo era una construcción musical, sino una construcción idiomática, Claro. ¿cierto? Y es particular porque a Lelutier mucha gente lo encasilló dentro del humor fino, ¿cierto? Mm, Y el humor fino hacía referencia a esa refinación, a que era alto, o sea, era un humor muy alto, que sí, en parte sí, pero en parte no, ¿cierto? Volvemos a eso de hacer humor popular, porque hacían humor popular. claro. Y todo el mundo lo entendía, pero, por ejemplo, a veces yo pongo cosas de Lelutier o hago chistes de Lelutier con alumnos en colegios y cosas así, y son como, no entiendo, o sea, ¿usted por qué se ríe de eso? Sí. Y, y entonces creo que Es- va a ser muy difícil. pero es que también es un lenguaje. Es que es. Yo creo que podría, o sea, podría hacerse
Digo, es como que coincida esa gente, weón, porque es que podría hacerse como desde una sola cara, ¿cierto? Sí, Como un personaje que lo haga. Aquí había unos manes, estos locos que hicieron eso que se volvió tan famoso, tan viral, qué difícil es hablar en español, ¿te acordás? sí, Unos manes de Bogotá, sí, se llamaban Inténtalo Carito, creo que se sí, llamaba el grupo. inténtalo, carita. Que intentaron hacer como una vaina así, de pronto juntar uno o dos, pero también la esencia de Lelutier era que eran muchos y todos eran igual de buenos. Ajá, O sea, obviamente unos más visibles que otros, pero ahorita de fondo, por ejemplo, fui a verlos en este último show y Marona y López Pucho, bueno, los manes son unos rockstar, parce, o ajá, sea, se les ve la jerarquía, pues, la presencia en el escenario, sí. llevan 60 años parados en unas tablas, weón, haciendo ese tipo de cosas, se les nota, son unos cracks. Sí, e Entonces, incluso, como pero, bueno, podrá haber muy buenos solistas, podrá haber muy buenos rockstars, pero otra vez los Beatles es muy ajá, difícil, bueno, o sea, esa ajá, coincidencia del destino es muy complicado. Podrá haber exacto. muy buen humor y muy buena propuesta cultural y disruptiva y actualizada pues a nuestros tiempos, al lenguaje de la época, pero 6 Lelutier, 5 Ajá. Lelutier, marica, es muy difícil, es Sí, muy no. complicado. O sea, Tienes es, razón. es muy complejo e incluso mira que vos estás hablando de esa manera de pararse y de posicionarse en el escenario desde la dirección escénica y vos lo comparas con los shows de los 60s y de los 70s que hay grabados de ellos y te das cuenta cómo esa evolución creció. ¿Cierto? Cómo se han perdido esos rasgos de timidez y demás, ¿cierto? Y es algo en lo que, en lo que nosotros creo que hemos perdido mucho en calidad actoral en las tablas para defender una cosa escrita por uno mismo, Sí, ¿cierto? Porque, porque hoy en día pues hay que reconocer que son muy pocas las obras escritas por, al menos en Colombia, son muy pocas las obras escritas por colombianos que están siendo actuadas en teatros, claro. ¿cierto? Y puede, no sé si esté pasando en otros países de Latinoamérica igual, pero estamos muy dados a que nos llegue ya todo hecho. Y ese riesgo que representa sentarse a escribir una obra y presentarla sin entender qué va a pasar para un grupo, yo creo que es un riesgo muy alto. Y creo que en este momento en el que mucha gente piensa en el arte más como una manera de hacerse rico que como una manera de dejar un mensaje o transmitir un mensaje, puede, puede ser contraproducente porque nadie está dispuesto a correr ese riesgo de tener una sala vacía al menos 2 meses hasta que alguien diga como, hey, y además que la crítica Hasta que alguien lo cultural... entienda. Sí, no, y además que la crítica cultural está muy dada ya a analizar el, las canciones que salen cada semana, ¿cierto? Y que la crítica cultural se volvió una crítica cultural en la que te dicen que todo está bien, pero no te dicen como, no llegan al fondo de la vuelta, ¿cierto? Te dicen, se quedan en superficialidades, pero no ahondan en los mensajes y en lo que quiere transmitir la obra, no sé. Claro, claro, claro. Ay, parce, yo creo que bueno, veamos qué pasa con eso, pero Lelutier siempre va a ser una inspiración en todo caso, para la Sí, gente que quiera hacer este tipo de cosas. Una sí, no, inspiración, un ícono ahí, una conversación obligatoria, marica, y un lenguaje, o sea, yo tengo amigos como vos con los que nos comunicamos en Lelutieñol y ajá, nos entendemos, weón, y puede uno hablar horas y horas haciendo solo referencias de Lelutier sí, y solo tú y yo lo entendemos, como sí, decía Neruda, ¿no? sí, Eh, Eso está ahí, es parte de nuestra realidad y gracias a la vida, hermano, por haber vivido en la época en la que alcanzamos a conocerlos y a verlos. y a juntarnos alrededor de ese amor por Mastropiero, además. Sí, ¿Te hago spoiler del secreto de Mastropiero o no? ¿O lo sí, dejamos para los Patreons? no, suéltelo. Parce, el secreto de Mastropiero es una, es una idea de conspiración que también escuché, por ejemplo, hablando de The Office, hablando de Michael Scott. Sí, Y es que Mastropiero es un puto genio, weón. sí, O sea, el man, al final, cuando corta la cámara, la cámara al final del show, se acaba la entrevista, antes le pregunta, bueno, dígame cuál es el secreto de su éxito, porque el man está completamente exasperado porque le hace referencias a la cultura, a lugares históricos, a personajes, y Mastropiero sale con mastropieradas, siempre, ajá, ¿no?
Y luego el man empieza a hablar y le saca la teoría de Heidegger y de Wittgenstein, Sí. de cómo el vender el producto cultural a partir del ridículo y de cómo el verdadero intelectual se viste de estúpido para que los estúpidos lo entiendan, Ajá. ¿no? Entonces Mastropiero es un puto genio que se viste de tonto, hace un personaje para poder llegar a más gente y para poder vender su música, porque de otra manera no hubiera logrado tanto éxito. Ese es el secreto de Mastropiero. En realidad es un genio, es un intelectual vestido de idiota para hacer el ridículo, para que no lo vean venir. Wow. Y nunca lo vimos venir, bro. Después de 60 años. Sí, nunca. No lo vimos venir. No nos lo No sé qué tan esperábamos. satisfactorio sea esa teoría, pues, o ese cierre, ¿cierto? Sí. Ese cierre de la historia. No sé si era como el final de Lost o el final de Game of Thrones para mucha gente, pero ese es el final que le dieron en el show y a mí me pareció muy lindo ver a Mastropiero ahora hablar de Wittgenstein y de construcción y de Derrida y de Heidegger. Bueno, es otro level. Sí, es otro level. En fin, ese fue que nuestro capítulo de Maratones de Sofá dedicado a Lelutier. Sí, y fuera de programa. Y fuera de programa les contamos qué te estás viendo en ese momento. Parce, me estoy maratoneando Young Sheldon. Ok. Y está precioso, weón. Sí. Me encanta Young Sheldon. Es muy bueno. Es pues toda la precuela, toda la historia de Sheldon, Sí. en un pueblito de Texas. Pero tiene unos lugares muy bacanos, además, porque tiene presente un tema que sabes que me resuena muy fuerte a mí, y es el conflicto de Sheldon con el pastor de su iglesia. Ajá. Y en la escuela dominical, y hablando de evolución y el Big Bang, y Sí. es muy bacano, muy bacano. Y revela, o sea, de fondo está ese conflicto como de la mamá de Sheldon, una señora fundamentalista evangélica del cinturón de la Biblia, Sí. con un niño genio, la gran promesa de la física del siglo XXI. Es muy bacano, tiene unos elementos muy chéveres. Si pueden verla, véanla, está en Amazon Prime y está muy chévere de ver. No es formato sitcom, pero pues tiene una comedia muy bacana, muy fina. Wow. Eso estoy viendo ahorita. Bueno, yo me maratoneé Undone en Amazon Prime. Escuché el episodio, te Sí. escuché en Sin Palomitas de Maíz. Sí, Claro. hablamos en Sin Palomitas de Maíz de él, brutal. O sea, es una serie brutal. Si quieres saber cómo es vivir con esquizofrenia, es lo más parecido. Y es muy bien hecha. En rotoscopia, en animación, brutal. Con el señor este de Better Call Saul. Y un montón de cosas más. Una idea familiar, ancestralidad y un montón de vainas. Y en ese momento estamos retomando Community. Nos faltaban las 2 últimas temporadas. Y la verdad, Dios bendito. Community. Sí. Uy, Community. La terminé hace poquito. La terminé Sí. hace por ahí 2 meses. Sí, es no, muy linda. Es hermosa, muy o sea, linda. es una Sí, sí, gran sí. comedia. Es una gran Pero es que comedia. juntás a Harmon con los rusos. Ajá. O sea, Rick and Morty con Avengers Endgame. Ajá. Pues tenía que pasar una cosa así. Eso Sí. tenía que salir. Muy, muy en buena. una serie de comedia. Sí. ¿no? Sí, es muy bella. Muy- Ahorita estoy por empezar a verme Brooklyn. ¿Cómo es que es la de Brooklyn Nine-Nine. Es brutal. Brooklyn Nine-Nine. Uf. Me la estoy por empezar a ver. Uf. Sí, porque no tengo como una serie así light de comedia. Empecé a ver a John Sheldon por eso, pero marica, John Sheldon me está haciendo filosofar mucho, güey. Entonces necesito como una cosa más light. Ok. Vamos a ver cómo me va con Brooklyn Nine-Nine. Después hablamos de eso. De una. Lo hacemos porque yo amo al detective Peralta. Y bueno. Ah, lindo. Detective Peralta, ¿cuál es? Ah, no es el negrito, no es el de, No. el de Old Spice. No, es el protagonista. Ok. Ese es de Saturday Night Sí, Live, él ¿cierto? sale Ese man de es- Saturday Night Live. Tiene Entonces, muy buen elenco también. Bueno, Sí. lo veremos. Amigo querido, gracias por la invitación, hermano. Un abrazo. Qué bueno que no pasó un año desde nuestro último episodio. no, y no va a pasar. O sea, ya estamos agendados para cada 15 días, para que esto siga pasando y hablemos de esas cosas que nos juntan y que nos hacen reír y divertirnos. O pensar. O ambas. Sí. Si usted llegó hasta acá, suscríbase, comente, cuéntenos si había visto Lelutier, cuál es su show favorito de Lelutier y todo bien. Mucho amor, que les vaya bien. Esto es La Onda Corta. Chaito. Besitos, bye.